Buenas noches, profe. Mi nombre es Luis Enrique Chung Galvez, mi número de carnet es 2020-005. Hoy vamos a aprender cómo utilizar el osciloscopio en Proteus, así como haremos la práctica número 1. Primero, en la serie número 1 me dice, ¿qué es un osciloscopio? Bueno, el osciloscopio es uno de los dispositivos más útiles que tienen los instrumentos de electrónica para diagnosticar las fallas o bien verificar el comportamiento del circuito. Representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y también en el eje horizontal. Ahorita les mostraré cuál es el osciloscopio. Me voy a ir a los instrumentos y aquí nos aparece el osciloscopio. Bueno, le damos doble clic, lo va a agregar. Voy a hacer de una vez el circuito que voy a armar para la práctica para explicarles más sobre el osciloscopio. Bueno, los componentes que utilizaremos son solamente una resistencia que la buscaremos en la librería. Bueno, como res. La resistencia aquí las encontramos, le damos doble clic y ya. Aquí, como podemos observar, ya nos aparece la resistencia. También utilizaremos un capacitor, como lo buscaremos como A700, y si nos damos cuenta va a ser el primero, el capacitor. Le damos doble clic y ya está. Estos van a ser los únicos componentes que utilizaremos. Bueno, el circuito lo armaremos de la siguiente manera. El capacitor lo colocaremos por esta posición, lo giraremos rotando y conectaremos también con la resistencia, lo colocaremos por aquí. También para este circuito utilizaremos un generador de ondas. Bueno, el generador de ondas lo podemos buscar dándole clic derecho, place, nos vamos a buscar a donde nos diga Virtual Instrument, aquí nos aparece. El generador de ondas aparece como Signal Generator. Bueno, y hasta aquí lo colocaremos en esta posición. Conectaremos positivo con la resistencia y aterrizaremos el condensador o capacitor con tierra. Lo buscamos de la misma manera, dándole clic derecho, place, termina y la tierra aparece como ground. Bueno, ya estando la tierra, lo conectaremos. Ya estando conectada, conectaremos el negativo del generador de ondas con tierra. El channel A del osciloscopio lo conectaremos con el generador de ondas. La resistencia la conectaremos con el condensador. El channel B lo conectaremos al condensador. Bueno, ya estando armado el circuito, procedemos en dándole play. Muy bien, y aquí seguiremos con la serie número 1. Me dice cómo se utiliza el osciloscopio. Los controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada consecuentemente para medir la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de señal para medir el osciloscopio. Aquí, si nos damos cuenta, aquí tenemos el Tiger, el channel A, el channel C, la horizontal, el channel B y el channel D. Esta es la perilla del Tiger. Si nos damos cuenta de mover la perilla del Tiger, por el momento no pasa nada porque no tenemos graduado con el generador. Bien pasar. Aquí nos damos cuenta que la señal ya empieza a transmitir. Perdón, sí pasa algo. La señal ya empieza a transmitir y nos damos cuenta la señal no está en su punto así como siempre.
está en movimiento. Bueno, aquí también esto es la serie número 1. Seguimos con el Tiger. Les seguiré explicando más sobre el osciloscopio. Aquí tenemos para la posición que queremos mover del channel A. Si nos damos cuenta, al mover la posición del channel A, automáticamente la onda de la señal bajó. Está en esta posición, bajó 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Se quedó en el sexto. Esta es la perilla de divisor de voltaje. Para moverlos más adelante les explicaré cuál es su función de esta. Y tenemos cómo la queremos ver la señal: en AC, DC, GND, off, apagada. Bueno, también aquí está la AC. Esta es la frecuencia de tiempo. Aquí va a graduar el tiempo que llevará la frecuencia. Si no podemos ver la onda, ahí está el tiempo, cómo va en milisegundos. También les explicaré cómo es que se hace para medir el tiempo de la señal. Y si nos podemos dar cuenta, lo del channel A, el channel B, el channel C tienen los mismos instrumentos. Bueno, empezaremos. También les explicaré con el generador de ondas. El generador de ondas es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas, tanto analógicas como digitales. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza normalmente en el diseño, prueba y reparación de circuitos eléctricos. También genera 3 tipos de ondas, que los 3 tipos de ondas las podemos cambiar en waveform, que es la onda senoidal, la onda triangular y la onda cuadrada. Empezaremos con la tercera serie. Ahora aprenderemos a utilizar el osciloscopio. Para esto ya tenemos armado el circuito. Le damos en pausa. Ya tenemos armado el siguiente circuito, pero le cambiaremos la capacidad de el condensador. Solamente lo dejaremos a 1 microfarad. Bueno, empezaremos con la práctica. Esperaremos a que nos aparezcan las ondas. Y aquí ya nos aparecieron. Bueno, regresaremos a su punto donde estaba. Aquí nos damos cuenta cómo va cambiando la señal por medio de la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia, menor va a ser la dimisión de la onda. Bueno, el voltaje que tendremos en el generador de ondas va a ser de 6. Nos podemos dar en el nivel de voltaje, lo dejaremos en 6. Bueno, y la frecuencia la dejamos en 10. Aquí, como no estamos utilizando el channel C y el channel D, lo que podemos hacer es apagarlas. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos al channel C y la apagaremos en off. Si nos damos cuenta, ya no está. El channel D también la apagaremos. Bueno, aquí si nos damos cuenta cómo va gradando la dimisión, la amplitud de la onda, perdón. Vamos cambiando aquí, pero empezaremos con la práctica. Permítanme. Bueno, como les decía, la resistencia que utilizamos en el circuito va a ser de 4K y el condensador de 1K. Ahorita miraremos
¿qué sucede si yo muevo la perilla de voltios división con la forma de la onda? ¿Qué sucede? Bueno, si nos damos cuenta, la perilla de voltios división la tenemos en 5 y la del channel B también la tenemos en 5. Ahorita la moveremos a 20. Si nos damos cuenta, la perilla, cuando la moví, la onda lo que hizo fue que se bajó dependiendo de la cantidad de voltaje que tenga. Si la pongo en 1, si nos damos cuenta que la onda del channel A se eleva. Esto es por entre mayor voltaje, menor va a ser la amplitud de la onda. En vez de eso, como nos dimos cuenta, va a bajar, va bajando. La tengo en 10, ahí nos damos cuenta que va subiendo poco a poco, en 5, en 2, en 1, va entre menor es los voltios de división de la onda, va a ser mayor la amplitud. Como la tenemos en la frecuencia de 10, voltaje de 6, aquí nos dimos cuenta cuál es el movimiento de la onda y qué sucede cuando movemos la perilla de voltios de división. Ahora bien, si movemos la perilla del Tiger, bueno, la moveremos a 20, la nivel de la perilla del Tiger, nos damos cuenta que la onda va cambiando, va bajando, la forma de la onda se va poniendo un poco más ondulada. Cuando la dejé en 120, si nos damos cuenta, este es el movimiento de la onda. Nos damos cuenta, el movimiento de la onda va subiendo poco a poco, ahí va haciendo el ondaje. La frecuencia no está en un punto fijo, sino que la frecuencia, sino que no tiene dónde estabilizarse, va cambiando poco a poco. Esto es por la cantidad de frecuencia que tenemos, pero si lo coloco en 0, nos damos cuenta que se queda estática. Ahí, aunque no nos hemos dado cuenta, estaba poco a poco, va cambiando, va elevando, bajando, subiendo, bajando. Así es como lo que sucede si muevo la perilla del Tiger. Pero ahora bien, como está en DC, si la coloco en AC, nos damos cuenta que al mover la perilla es un poco la amplitud de la onda más larga. Bueno, regresaremos a su posición. Ahora, ¿qué sucede si muevo el switch de coupling entre AC y DC con la forma de la onda que muestra el osciloscopio? Ya lo dije, la amplitud de la onda es más larga, pero ahora voy a mover la del AC y DC del channel A. Si nos damos cuenta, las ondas van cambiando de elevación, un poco del cuadro. Nos dimos cuenta que cambió la onda, va cambiando, colocándola en 50 en AC. Aquí se elevó un cuadro más. Ese cuadro que cambia se multiplica por la escala de voltios. Entonces, si mi divisor de voltaje está en 2 y los cuadros que se separaron, multiplico la cantidad de cuadros por 2. Si los cuadros que se separaron fueron 2 y mi divisor de voltaje están en 2, lo pondremos en este caso en 2, nos damos cuenta, ese divisor de voltaje lo multiplico por la cantidad de cuadros y ahí nos saldrá el resultado de esto. Bueno, y ahora para medir la frecuencia de tiempo en la horizontal, nos damos cuenta aquí, al llegar al mover la frecuencia de tiempo, las ondas van y cambian de la forma. Entre mayor sea la frecuencia de tiempo, menor va a ser la amplitud de la onda que va con rapidez. Si nos damos cuenta, aquí están 200 y se la coloco en 0.5, la onda aquí se queda recta, pero aquí va rápido. Lo coloco en 1,
5, en 10, en 50, en 100. Bueno, ahorita cambiaremos a una forma de onda triangular. Y esta es la forma de la onda. Estamos en una forma de onda sinusoidal. Ahorita está en la forma de onda triangular y en la forma de onda cuadrangular, que podemos observar aquí la carga y la descarga. Muy bien, muchas gracias, profe. Esta fue la práctica número 1 de taller. Les recuerdo que mi número de carnet es 2020-005. Muchas gracias.